Bienvenidos a su canal Bartimeo, descubriendo la importancia de llevar una vida cristiana. Bueno, hoy tendremos la sesión número 2 del misterio de la cruz, donde vamos a seguir profundizando, meditando un poco más en este gran misterio. Jesús murió por nuestros pecados para librarnos de ellos y rescatarnos de la esclavitud que el pecado introduce en la vida humana. Pecado es lo más grave que le puede pasar a una persona. Uno podría pensar en las enfermedades más horribles, en los desastres más grandes, pero realmente la verdadera tragedia, el verdadero mal es el pecado, que es el que trae la muerte eterna, que es el verdadero mal para una persona. Nos dice Juan 8:34 que Jesús le respondió: en verdad os digo, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. El pecado no se queda en casa, el esclavo no se queda en casa para siempre, mientras que el Hijo se queda para siempre. Por eso, si el Hijo os da la libertad, seréis verdaderamente libres. También podemos fijarnos en este texto de Romanos 4:25 que nos dice así: el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Bueno, ya podemos ver que hay cruz porque hay pecado y que el pecado es lo más grave, nos esclaviza, mientras que eh, la vida cristiana, el estar en Cristo Jesús nos da es la libertad de los hijos de Dios. Te quería hacer una recomendación para entender un poco más los sacrificios eh, y el sacrificio de Cristo en la cruz. Sería muy bueno que pudieras leer los primeros capítulos del libro del Levítico, donde te explican muy bien en el Antiguo Testamento qué son los sacrificios de holocausto, de oblación, la tipología de sacrificios. Te hago un pequeño resumen. Los sacrificios de holocausto son sacrificios donde la víctima es quemada totalmente. O sea que, por darte un ejemplo, se escoge el mejor novillo y se sacrifica y se quema totalmente. Holocausto, totalmente. ¿Y qué significa eso? Que lo mejor es para Dios. Pero también hay sacrificios de oblación, donde la víctima no es consumida totalmente, sino que se deja, no es quemada totalmente, sino que se deja una parte para ser consumida en un banquete. ¿Qué víctimas puede haber para un sacrificio? Pues están los novillos, están los corderos, están las tórtolas, está también los frutos de las cosechas. Y la tipología de los sacrificios: el sacrificio de acción de gracias, porque el Señor dio buena cosecha, pues se le ofrece lo mejor de la cosecha. O sacrificio de adoración, para adorar a Dios, reconocerle su poder y majestad. O sacrificio de expiación, de purificación, porque el pecado lesiona al hombre, para que lo purifique, lo restaure. Sacrificio de propiciación, para hacer propicio a Dios, aplacar su ira por la maldad del pecado. Y está el sacrificio de petición o de impetración por alguna necesidad. Bueno, vamos a mirar algunas características del sacrificio de la cruz, que por ejemplo, es un sacrificio de alianza, de la nueva alianza. Jesús, ofreciendo su vida a Dios en la cruz, instituyó una nueva alianza, es decir, la nueva forma de unión de Dios con los hombres, que había sido profetizada, por ejemplo, por Ezequiel. Y te leo Ezequiel 37:26, que dice así: estableceré con ellos una alianza de paz. Será una alianza para siempre. Los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Habitaré entre ellos para siempre. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor que santifica a Israel, cuando esté mi santuario en medio de ellos para siempre. Bueno, es un sacrificio nuevo y definitivo. Es el nuevo pacto, la alianza sellada con el cuerpo entregado y la sangre derramada de Cristo por nosotros. Sacrificio único y definitivo, de valor infinito. Es un acto de amor infinito, acto de reparación, de acción de gracias, de purificación, de propiciación. Y te leo Mateo 26:27 con palabras del mismo Jesús: tomad y comed, esto es mi cuerpo.
y tomando el cáliz y habiendo dado gracias, se los dio diciendo, bebed todos de él, porque esta es mi sangre de la nueva alianza, que es derramada por muchos para remisión de los pecados. Bueno, ya podemos ver, la cruz, un sacrificio de la nueva alianza y definitiva. También la cruz, el sacrificio de la cruz es sacrificio de expiación. El sacrificio de Cristo en la cruz tiene un valor de expiación, o sea, es decir, de limpieza y purificación del pecado. Tenemos que darnos cuenta de que el pecado lesiona el ser de la persona. Entonces hay que curarlo, hay que purificarlo. Un pecado es un daño que se hace la persona a sí misma. También le hace daño a la sociedad, ofende a Dios, pero el daño que se hace es tremendo. Entonces hay que purificar. Solo ese acto infinito de amor puede purificar el pecado en el hombre. Te leo Hebreos 1:3 donde nos dice, Él, que es resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó en los cielos a la diestra de la majestad, y ha sido hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto más les aventaja por el nombre que ha heredado. Bueno, también quería dejarte como reflexión, los pecados hay que purificarlos. ¿Y cómo? Con amor, ¿cómo? Con el sacrificio de Cristo, uniéndonos a Él, uniendo nuestro amor al amor infinito de Él, el pecado va sanando, va purificando. Sigamos viendo otras características. El sacrificio de la cruz es un sacrificio de propiciación. O sea, hace que el sacrificio el pecado, perdón, es un acto de ofensa a Dios, se ofende. Y Dios, que es infinito en bondad, es increíble. Pero esos somos los seres humanos que cometemos pecados y ofendemos a Dios siendo Él tan bueno. ¿Y qué es este sacrificio de propiciación? Pues que es una acción agradable a Dios con que se le mueve a piedad y misericordia, se le implora. Sacrificio que se ofrecía en la antigua alianza para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio. Bueno, sí, es que no es solo el daño que yo me hago, sino que es a Dios que se ofende y a Dios hay que desagraviarlo. Tan bueno, las cosas no se pueden quedar sin desagraviar la justicia y la misericordia y la bondad de Dios. La cruz es sacrificio de propiciación y de reparación por el pecado. Cristo manifestó al Padre el amor y la obediencia que los hombres le habíamos negado. Qué injusticia con nuestros pecados. La entrega de Cristo hizo justicia y satisfizo el amor paterno de Dios que habíamos rechazado desde el origen de la historia. Sí, ¿verdad? Que a Dios hay que desagraviarlo. Uno ofende a alguien y uno tiene que ir a pedirle perdón. Hay que, y la mejor manera es unirnos a Cristo en este sacrificio de propiciación. Ahí al unirnos a Él estamos implorando, le estamos pidiendo que sea propicio. Te quiero leer unos textos muy bonitos. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice así, Él es la víctima propiciatoria por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y también te leo la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10, que dice así, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Bueno, también veíamos al principio que el pecado esclaviza. Eh, Cuando el hombre cometió el pecado, la primera pareja humana, el hombre quedó sometido al pecado porque quedó con esa inclinación al desorden, pero también quedó sujeto al demonio y a la muerte. Y sin poder salir por sus propios medios de esta situación. Entonces, pero Cristo viene a liberarnos, nos redime y nos libera. La cruz de Cristo es acto de redención y de liberación del hombre. ¿Por qué? Porque Jesús pagó nuestra libertad con el
precio de su sangre. ¡Qué precio tan alto! Con el precio de sus sufrimientos y de su muerte. Mereció con su entrega nuestra salvación para incorporarnos al reino de los cielos. Nos dice Pedro en la primera carta, capítulo 1, versículo 18, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conducta, heredada de vuestros mayores, no con bienes corruptibles, plata u oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como cordero sin defecto, sin mancha. Y también podemos leer en Colosenses 1:13, Él nos arrebató del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención y el perdón de los pecados. Esto es una belleza, es un acto de amor al que la cruz, acto de amor de carácter infinito, de valor infinito, que tenemos cada vez más que aproximarnos, contemplar, ver ese amor tan grande que Dios tiene por nosotros. Nos ama hasta el extremo, como dice la misma palabra de Dios. Veamos algunos efectos de la cruz. El principal efecto de la cruz es eliminar el pecado y todo lo que se opone a la unión del hombre con Dios. Ya que el sacrificio de la cruz nos purifica, nos cura, nos da una nueva vida, pero también desagrada a Dios, que es justo, pues es injusticia también, algo que hay que hacer. La cruz, además de cancelar los pecados, nos libra también del demonio, que dirige ocultamente la trama del pecado y de la muerte eterna. El diablo nada puede contra quien está unido a Cristo. Y la muerte deja de ser esa separación eterna de Dios y queda solo como una puerta de acceso al destino último. Ya que el sacrificio de la cruz nos da unos efectos grandísimos. Vence el pecado, vence al demonio, que es un ser tan poderoso, y la muerte. Todo eso queda, tenemos acceso a la vida eterna, que era lo que habíamos perdido. Y todo por un amor indescriptible, inimaginable de Dios por nosotros en Cristo. Te voy a leer Romanos 8:31 que nos dice así, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Y también te leo la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 55, dice, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado la ley, pero damos gracias a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es muy importante ir meditando esto, de que nosotros no tenemos que tenerle miedo a nadie ni a nada. Si estamos unidos a Cristo, ni el diablo, ni el pecado, ni la muerte, no pasa nada. Tendremos acceso a la vida eterna, eso sí, con nuestra libertad unidos a Cristo. Ahora, removidos todos los obstáculos, la cruz abre para la humanidad la vía de la salvación, la posibilidad universal de la gracia, o sea, del acceso a la vida divina. Junto con la resurrección y su gloriosa exaltación, la cruz es causa de justificación del hombre. Es decir, no solo elimina el pecado y los obstáculos, los demás obstáculos, sino que también nos da esa vida nueva, poder estar con esa capacidad de participar en la vida íntima de Dios. Jesús es la causa única y universal de la salvación humana, el único mediador entre Dios y los hombres. Toda gracia de salvación dada a los hombres proviene de su vida y en particular de su misterio pascual. De toda su vida, pero en particular de su misterio pascual, porque ahí es donde demuestra todo el amor que nos tiene. También otra característica del sacrificio de Cristo es que Cristo nos llama a participar de ese sacrificio, a corredimir con Él. Como acabamos de decir, pues la redención obrada por Cristo en la cruz es universal, se extiende a todo el género humano, pero es preciso que llegue a aplicarse a cada uno de nosotros, esos frutos y los méritos de la pasión y muerte de Cristo, principalmente por medio de la fe, que ahí donde tenemos acceso a través de la fe, pero tenemos que unirnos a Él en el amor, ¿ya? Y a esos canales de gracia que Él ha instituido.
Nuestro Señor Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, pero Dios Padre ha querido también que fuéramos no solo redimidos, sino también como corredentores. Nos llama a tomar su cruz y a seguirle. Leamos Mateo 16:24 que nos dice así: entonces les dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. También la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 nos dice, sufrió por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. Por último, te quería dejar algunas reflexiones de San Pablo sobre este tema de la corredención, donde nos dice así en Gálatas 2:20, yo estoy con Cristo en la cruz y no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. O sea que para alcanzar la identificación con Cristo hay que abrazar la cruz. ¿Y qué es abrazar la cruz? Amar hasta el extremo, ofrecer todo por amor, hasta las cosas chiquitas se pueden hacer por amor. También San Pablo nos dice en Colosenses 1:24, completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ese amor que cuesta, esa entrega, se puede ofrecer como corredención también. Dios no ha querido librarnos de todas las penalidades de esta vida, es evidente, para que aceptándolas nos identifiquemos con Cristo, merezcamos vida eterna y cooperemos en la tarea de llevar a los demás los frutos de la redención. Eso nos lo muestra pues lo que acabamos de leer en Colosenses. La enfermedad y el dolor ofrecidos a Dios en unión con Cristo alcanzan un gran valor redentor. Y no solo eso, sino pues toda la vida, el trabajo, el descanso. También el ayuno practicado con el mismo espíritu de Cristo, de ese amor que vivió en la cruz, también tiene un valor porque ayuda, completa, como dice Pablo, en mi carne lo que falta a Cristo, porque ahí nos vamos identificando con Él. Cristo en la cruz nos da ejemplos de muchas virtudes, en especial de la caridad. Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos, nos dice Juan 15:13. También de obediencia, nos dice Filipenses 2:8 que fue obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. De humildad, Cristo es modelo de virtudes en todas las virtudes. Pues esa mansedumbre y paciencia, también soportó todos esos sufrimientos sin evitarlos ni suavizarlos, como cordero manso. Nos dice Jeremías 11:19, yo como manso cordero llevado a inmolar, ignoraba las maquinaciones que tramaban contra mí. Derribemos el árbol en su vigor, cortémoslo de la tierra de los vivos y no se mencione más su nombre. Pues otra última virtud, porque hay muchas que quería que meditáramos de esta vivencia de la cruz, del sacrificio de cruz, es la del desprendimiento de las cosas terrenas. El Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor de los que dominan la tierra y el universo, aparece en la cruz desnudo, burlado, escupido, azotado, coronado de espinas, y todo por amor. Qué ejemplo de desprendimiento. Bueno, te quería animar, como siempre, dejándote algún texto para que medites de alguien enamorado de Jesucristo, porque esta cruz de Cristo tenemos que hacerla vida nuestra, imitar a Cristo. Dice así, en la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, sabed que fuisteis rescatados de vuestra vana conducta, no con plata u oro, que son cosas perecederas, sino con la sangre preciosa de Cristo. No nos pertenecemos, Jesucristo nos ha comprado con su pasión y con su muerte, somos vida suya. Ya solo hay un único modo de vivir en la tierra, morir con Cristo para resucitar con Él, hasta que podamos decir con el apóstol, no soy yo el que vivo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Bueno, Bartimeo, es tu canal, descubriendo la importancia de llevar una vida cristiana, descubriendo el misterio de la cruz, meditándolo, pero tratando de hacerlo vida. Y es una llamada a amar, amar, amar a nuestro prójimo, viendo a cada persona cercana a nosotros como a otro Cristo, un Cristo en potencia si está lejos de Él, o un Cristo cercano, pero para servirle, para llevarle amor de Cristo y también ayudarle humanamente. ¿Cómo es nuestro servicio a los demás? Cristo nos dio el ejemplo perfecto. Bueno, espero que le des me gusta a este video, te suscribas, invita a otros a suscribirte, medita estos mensajes.
Si tienes dudas, no dejes de escribirlas, que te las respondo. Y nos veremos en la próxima sesión. Gracias.